Gloria a Dios y bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Lo que vamos a considerar es algo tremendamente peligroso. Satanás es el engañador. ¿Cómo puede ser que él haya engañado con tanta sabiduría a los hijos de Dios durante tantos años, apartándolos del camino sencillo y claro de la palabra de Dios? En el día de hoy, esto es una cosa que a mí me asombra, miles de voces se levantan para hablar de caminos equivocados, errados. Por eso no hay nada más hermoso que conocer el pensamiento de Dios. No hay nada más hermoso, más poderoso, más fuerte que sumergirse en lo tremendamente grande que es nuestro Dios. Su poder y su autoridad está declarado en la palabra de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La maravillosa acción que hizo el Padre de enviar a su Hijo Jesús a morir en aquella cruz es el centro de toda nuestra relación con Dios y de toda la humanidad. No hay nada más grande, no hay nada más fuerte. Encontramos en la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, encontramos la forma en que un hombre tiene que conducirse mientras está en este mundo. Es maravilloso ver cómo el Señor Jesús se conducía. Él es nuestro hermano, así lo dice. Y él demostró cómo cada ser humano tiene que comportarse, tiene que vivir, tiene que moverse para agradar el corazón del Padre. Si estás en este mundo y agradas tu corazón, no te sirve para nada, porque vas a ser igual que todo el resto de las personas. En el momento de la muerte, tu cuerpo se va a pudrir en los gusanos y así va a seguir por los siglos de los siglos, porque vas a descender al infierno, y ese infierno está lleno de víboras, gusanos, inmundicias, suciedades, como lo atestigua la Biblia y como muchos hermanos lo han visto. Pero hay un cambio poderosísimo que sucede en las personas cuando se convierten en hijos de Dios y que entran al reino del Padre. Y ese cambio es solamente por la sangre preciosa de Jesús. Pero ese cambio es la entrada al reino de Dios. Por desgracia, también Dios puede, así como escribe en el momento de nuestro arrepentimiento, de nuestra entrada al reino de Dios, al reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones y nuestros pecados, en ese momento Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Pero la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Qué estamos diciendo? Cuando uno viene al Señor Jesús, el corazón nuestro, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser es cambiado por el poder gigantesco de la sangre del Señor Jesús. La obra del Señor Jesús en la cruz fue hecha para que cada uno de nosotros tengamos libertad del peso del pecado, de los ataques de Satanás, de las todas inmundicias con que él nos ha arrastrado al fondo del infierno. Pero el Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, pagó nuestros pecados, nuestros errores y nuestras equivocaciones. ¿Para qué?
para que nosotros entremos en el reino poderoso de Dios, en donde el Espíritu Santo entra en cada uno de nosotros y nos transforma. El Señor Jesús dio la parábola del sembrador, en donde una pequeña semilla cae en la tierra. La semilla es el poder de Dios, la sangre de Jesús, pero algunos no la valoran. Y algunos dicen que es destruida por el viento, es destruida por los pájaros y así todas las condiciones. Pero esa semilla débil empieza a crecer y da fruto. Da fruto. Hay una palabra en la Biblia que está como un poco encriptada, que es tremendamente peligrosa. Pero sin embargo, en cada uno de los ejemplos que dio el Señor Jesús, nos muestra el deseo tremendamente profundo de Dios el Padre al llegar a nosotros. Primeramente, vamos a ver la primera condición de una persona que se entrega al Señor Jesucristo. La primera condición. La primera condición es ser discípulo. Discípulo, dice Mateo capítulo 28 y versículo 18, dice así: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando uno se entrega al Señor Jesucristo, entra en un mundo completamente sobrenatural. Los discípulos, cuando empezaron a caminar con el Señor Jesús, tuvieron que dejarlo todo. Todo. Dejaron sus casas, dejaron sus hijos, dejaron sus esposas, dejaron sus trabajos, dejaron todo. Porque hubo una revolución en sus vidas. Conocieron al dueño de todas las cosas. Conocieron al Señor de señores. Conocieron al Rey de reyes. No hay nadie más grande, no hay nadie más poderoso, no hay nada mejor que estar en Dios. Y sucede una cosa tremendamente interesante en la vida de los discípulos. Nos cuenta la Biblia que en Hechos capítulo 1 nosotros nos encontramos con que los discípulos se encontraban en un lugar que se llamaba el aposento alto. El aposento alto, estaban ahí todos reunidos. Y en ese lugar estaban escondidos porque tenían muchísimo miedo, porque habían crucificado al Señor Jesús. Si bien el Señor Jesús ya se había aparecido, ellos ya sabían lo que era la resurrección. Estuvo 40 días el Señor Jesús después de la muerte de la cruz. Cuando Él resucita, 43 días estuvo con ellos para que ellos sepan lo que era el poder de resurrección del Señor Jesús. Pero tenían miedo, estaban escondidos. Pero de repente cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando cayó el Espíritu Santo, el acto siguiente fue salir a predicar. Y cuando ellos empezaron a hablar, estaban transformados. No tenían más ese vocabulario de los pescadores. No tenían más esa forma de hablar de pueblerinos. Y la gente se admiró, porque decía, pero ¿cómo estos? ¿De dónde estudiaron para hablar así? El Espíritu Santo los había cambiado interiormente. Había hecho una revolución en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, a tal punto que todo el mundo se daban cuenta que hablaban distintos y encima hablaban distintos idiomas de todas las personas que estaban ahí.
El hecho principal de transformación de cada uno de nosotros es perder el miedo, perder la vergüenza y encarar las huestes de Satanás. Porque ese es el propósito con el cual nosotros somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Dios no nos hizo ni nos salvó para que nosotros estemos sentados en un banquito en una iglesia durante toda nuestra vida. Algo pasó que transformó a aquellos siervos poderosos de Dios y los metió entre cuatro paredes. Es el engaño de Satanás. No hay tal cosa como creyente liviano, no existe. Está en el mundo, se va a ir al infierno. No hay tal cosa como creyente. Sí, yo soy creyente, pero no, todavía no me animo. Esa persona se va al infierno. Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver porque, por supuesto, toda palabra que yo estoy dando está de acuerdo a la palabra de Dios. El tremendo engaño de Satanás es eso. La mayoría de las personas se creen que estudiando un poquito la Biblia, dedicándole un poquito de tiempo a Dios, ya con eso son salvos. Nosotros necesitamos darnos cuenta que el poder de Dios es gigantesco, gigantesco, transformador en nuestras vidas. En la Biblia, la palabra de Dios dice en en Ezequiel capítulo 33, dice que Dios levanta atalayas. Y el atalaya tiene una condición muy, muy, muy especial delante de Dios. Conoce al enemigo, sabe cuando viene el enemigo. Entonces, el atalaya debe de avisar cuando viene el enemigo y debe avisar el momento en el cual se produce el ataque. Y Dios dice, si en el momento que vos ves el enemigo no avisás, las personas van a morir por su pecado, pero yo te voy a pedir a vos la responsabilidad de que esa sangre se derramó porque no hiciste lo que tenías que hacer. Ese es el carácter de Dios. Dios sabe y está esperando que cuando uno ve al enemigo actuar, tiene que avisarle a las personas. Ese es el deseo de Dios, está dentro de su corazón. En el día de hoy, la mayoría de los cristianos no dan testimonio de Dios, perdón, de los que dicen ser cristianos. Ahora, el terrible problema es que yo encuentro en la palabra de Dios dos cosas fundamentales, tremendamente fundamentales, y ahora las vamos a considerar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8 y versículo 38. Todo el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vergüenza. Si te da vergüenza decirle a las personas que se van a ir al infierno, como le corresponde a un atalaya, estás en un gran problema. En un gran problema. No sabes quién es Dios, porque es tan poderoso. Y el otro problema es lo que decía el apóstol Pablo. A mí no me interesa quedar bien con los hombres. Si tenés amigos o amigas que no conocen a Dios y no te animás a hablarle por vergüenza, no te das cuenta que estás en un gran problema. Porque esas amigas o amigos se van al infierno.
Y si resisten a Dios, ni te conviene ser amigo para perder el tiempo una vez que predicaste y que les dijiste. Si tus familiares no conocen a Dios y no les estás llevando la palabra de Dios porque tenés vergüenza, ¿no te das cuenta que Dios el Padre va a pedir de ti la sangre de la condenación de ellos en el infierno? Mi vida fue un constante desprecio de todos mis familiares por predicar a Cristo. Punto. No quiero hablar de mí. Pero si te interesa lo que dicen de ti, o si te interesa no perder a alguien porque le predicas, no sirve ese alguien. Porque tenés que entender que Dios nos hizo discípulos. No somos estudiantes, no somos académicos que estudiamos la Biblia, no somos espiritistas que nos interesan los espíritus para ver los poderes. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Y el apóstol Pablo lo sabe muy bien esto, porque dice: téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Dios nos transforma por medio de la obra preciosa del Señor Jesús y manda el Espíritu Santo para devolvernos la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Si la vergüenza te impide hablar, si la vergüenza te quita el deseo de hablarle a los demás, tenés que llenarte de valentía. Dice la palabra de Dios: portaos varonilmente. Porque estamos luchando contra un reino. Dios nos hizo guerreros de su reino para luchar contra el otro reino, el reino de Satanás. Y vas a luchar contra ese reino en tu casa, donde vives, con tus familiares, en tu trabajo, en donde estás, en el colectivo, en las plazas, en las calles, en un café, a donde tú vayas, vas a luchar contra ese reino. Porque Satanás es tremendamente astuto para que te calles. Pero con cada persona a la cual tú rechazas, a la cual tú no le estás hablando del Señor, tenemos el problema gigantesco que vamos a tener que dar cuenta delante del Padre. Pero pastor, es imposible en el día de hoy. Lo que hice es unos volantes en donde le explico a las personas qué tienen que hacer para estar cerca de Dios. Lo llevaba siempre conmigo. A las cajeras de la Anónima le daba un volante. A las personas que me cruzaba, cada persona que hablaba conmigo, yo le daba un volante. A veces el enemigo nos engaña y nos callamos la boca, pero se nos escapó. Pero aquellas personas que hablan directamente con nosotros, nosotros tenemos el deber de explicarle: vas camino al infierno. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Tenga misericordia. Cada vez que Dios atrae a una persona a tu vida, Él está esperando que tú le hables del maravilloso regalo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios, bendito sea Jesús.
Bendito sea Jesús. Y ahora viene la segunda parte, que es tan fuerte como la primera. Pero pastor, si yo hago eso, puedo perder hasta el trabajo. Puedo perder a mi novia, a mi novio. Puedo perder mis estudios. Mira lo que dice el Señor. Marcos capítulo 8 y versículo 34 dice así. Y llamando a la gente y a sus discípulos, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. No hay tal cosa como para tener a Jesús en nuestra vida y callarnos la boca. No hay. Muchas veces yo le dije al Señor, Señor, yo quiero tú y yo solo. Y maravilloso estar contigo, pero me cansó tanto la gente. Me han traicionado tanto, me han robado tanto, me han sacado tanto, he sufrido tanto, me han golpeado tanto. Mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis familiares, las personas que yo más amaba, que estoy cansado. Quiero solamente vos y yo. ¿Hay tal cosa como eso? Quiero estar solamente vos y yo. Tanto he sido traicionado. Tantos me traicionaron. Que yo dije vos y yo. A mí me encanta pasar horas y horas hablando contigo. Y el Señor me dijo, me parece que estás un poco equivocado. Porque yo te salvé, te creé, te traje a este mundo con un solo propósito. Ser mi siervo. Me manifesté tempranamente en tu vida, cuando eras tan pequeño, o ya no te acuerdas de las maravillas que hice en tu vida, porque eres mi siervo. Y mi siervo tiene el deber fundamental de ser atalaya, avisarle a los demás. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Así lo hizo. Durante muchos años, en las plazas, en las villas miserias, en los leprosarios, en los hospitales, en las calles, en todo lugar en donde yo vivía, era lugar de la presencia de Dios. Todos me conocían por el loco, todos me conocían por el místico, pero muchos también me conocían como el siervo de Dios. Y señales y prodigios y milagros sucedían cada vez que la palabra del Señor Jesús es predicada. Gloria a Dios, bendito sea Jesús.